Sean bienvenidos una vez más a QA Technology CR. El día de hoy vamos a ver una nueva clase del curso de API Testing. En la clase del día de hoy vamos a ver cómo utilizar un tipo de variable más de las que tenemos a nuestra disposición en Postman para nuestras pruebas. Y también vamos a ver cómo utilizar el runner para poder ejecutar nuestras APIs con estas variables de tipo datos desde un archivo externo. Sin más, vámonos con nuestra clase del día de hoy. Antes de comenzar a ver cómo utilizar nuestras variables de tipo datos en Postman, vamos a ver un poquito más a profundidad y también para recordar un poco el tema de las variables, que es este tipo de variables tipo datos. Para eso vamos a irnos a la página de Postman de la información de las variables. El tipo de variables que vamos a ver en la clase del día de hoy es las variables de datos. Como vimos en una clase anterior, en Postman tenemos distintos tipos de variables que podemos utilizar y cada uno de estos tipos de variables tienen su respectivo alcance. Vamos a estarles dejando en la descripción de este video y por aquí en la esquina el vídeo donde vimos a profundidad estos alcances de las variables y estos otros tipos de variables. En esta clase vamos a centrarnos principalmente en las variables de datos, que como vemos en esta imagen que tenemos por acá, las variables de datos en los alcances, que recordemos, los alcances de las variables se establecen de adentro hacia afuera, desde las variables locales hacia las variables globales, de adentro hacia afuera. Por ende, si en nuestras APIs, cuando hagamos nuestro llamado, queremos utilizar variables de datos, y dentro de un momento vamos a verlo ya en el Postman, pero si en nuestros llamados queremos utilizar variables de tipo datos, no podemos tener definidas en la cejilla de prerequest script variables locales. ¿Por qué? Porque si no, cuando ejecutemos nuestro llamado, la request va a tomar la variable local. ¿Por qué? Porque es la que tiene más cercana a la ejecución. El siguiente nivel de alcance son las variables de tipo datos, las variables que tenemos en un archivo es externo. Luego le siguen las de ambiente, las de collection y las globales. Pero, ¿qué son estas variables de datos? Si vemos acá en el sitio de la documentación de Postman, nos dice que las variables de datos son variables que vienen de un archivo externo. Puede ser un archivo CSV o un archivo JSON. En nuestro caso, vamos a estar utilizando un archivo CSV, en donde se definen set de datos para correr las collections, ya sea con Newman, que es una librería de Node.js que vamos a estar viendo más adelante, que nos permite ejecutar nuestras collections desde la consola, o también desde el collection runner que nos ofrece Postman.
También nos dice acá que los valores de estas variables de datos solamente se mantienen para la ejecución de la request, para cuando hacemos el llamado. No persisten más allá del request. Esto es como cuando usamos las variables locales. Cuando utilizamos variables locales, el valor de la variable local solo se mantiene, solo existe durante el llamado de la request. No persiste más allá del llamado de la request. No es como con las variables de ambiente que cuando hacemos la request, el valor sigue guardado ahí en la variable de ambiente. En la variable local, el valor solo existe durante la ejecución de la request, no persiste. Algo así es con las variables de datos. Las variables de datos solo existen durante el llamado a la request. El valor no persiste más allá de la request o de las collection que se ejecuten. Y otro dato, estas variables solo pueden utilizarse desde ese archivo, desde o Newman o desde el collection runner. No se puede usar ese archivo, esas variables de datos, desde el llamado a la request, desde el botón send en la API suelta, por decirlo de alguna manera. Solo desde el collection runner o desde Newman, que es la librería que nos permite hacer ese tipo de llamados. ¿Cuáles van a ser los archivos que vamos a utilizar para nuestras pruebas, para nuestros llamados? Vamos a utilizar dos archivos CSV, como vimos antes, con estos datos. Las columnas name, ID y ID2. En un momento en el Postman vamos a ver por qué es que se llama ID y ID2. Estos nombres de las columnas tienen que ser los mismos nombres de variables que utilicemos en el Postman. Y a continuación los valores de las variables que queremos utilizar. En este caso estamos utilizando tres registros, lo que para Postman se va a traducir en 3 iteraciones. El otro archivo que vamos a utilizar es uno con un encabezado de una variable ID y 3 registros de valores, 3 iteraciones. Ahora bien, vamos a irnos a nuestro Postman para ver qué tenemos que hacer para poder usar estos archivos en nuestras API requests. Acá tenemos nuestro Postman. Vamos a estar utilizando dos APIs de la tienda de APIs de práctica de PestStore Swagger que hemos utilizado en clases anteriores. Vamos a utilizar la API de crear mascota y la API de consultar mascota. Para el caso de la API para crear mascota, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el body, si recordamos de clases pasadas, nos pide este body que tenemos por acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para utilizar nuestro archivo con nuestras variables en el archivo? En los campos respectivos vamos a indicar el nombre del campo que queremos colocar allí, el nombre de la variable que queremos utilizar. Y aquí es donde
los nombres de estas variables tienen que ser los mismos que coloquemos en el archivo. Entonces tenemos ID, name, y acá sería ID2. Si vemos nuestro archivo, name, ID y ID2. El ID2 representa el ID del tag, el ID de la mascota. Por eso es que anteriormente en el archivo vimos que estábamos colocando un ID y un ID2. Adicionalmente, en PrintRequestScript no podemos tener variables locales, como por ejemplo esta de ID. Si dejamos esta variable local activa en PrintRequestScript, cuando hagamos nuestro llamado desde el Collection Runner, el llamado no va a tomar la variable de ID desde el archivo. Estaría tomando esta generación de ID random, de un valor random, del PrintRequestScript. ¿Por qué? Porque es una variable local y la variable local está más cercana a la ejecución. Entonces el Postman va a tomar ese valor. La comentamos para que no la tome en cuenta y ya tendríamos nuestro llamado de crear mascota para poderlo utilizar desde el Collection Runner. Lo salvamos nuestros cambios. Vamos a ver una vez más los datos que vamos a utilizar. Acá los tenemos. El ID de la mascota y el ID del tag. Y cómo vamos hacia nuestro Collection Runner. En los tres puntitos, ya sea en el folder o en el collection, vamos a buscar, si es en el folder, vamos a buscar donde dice Room Folder. Si es en la collection, vamos a buscar la opción Room Collection. Cualquiera de las dos nos abre o nos lleva al Collection Runner. En nuestro caso vamos a hacerlo desde el folder, Room Folder. Como podemos ver, acá tenemos nuestro Collection Runner. Y podemos ver que nos muestra un listado de todas las APIs que este folder tiene. Acá nosotros podemos seleccionar cuáles APIs queremos utilizar dentro de nuestro llamado. Podemos incluso cambiar el orden de nuestros llamados. Podemos seleccionarlos según nuestras necesidades. En nuestro caso vamos a dejar marcado solo crear mascota. Podemos hacer corridas manuales, podemos programar corridas según un horario que le configuremos, o podemos configurar y crear corridas vía la consola. Y básicamente aquí nos estaría dando el código. Esto es para cuando queramos correr una determinada collections desde, por ejemplo, un pipeline como Jenkins, como Azure DevOps, entre otras herramientas de pipeline que nos permiten hacer ese tipo de corridas.
En nuestro caso vamos a hacer una corrida manual. Vamos a colocar las iteraciones y vamos a hacer, que en este caso son 3. Podemos indicarle un delay, que el delay es un intervalo en milisegundos que queremos dejar entre un llamado y otro. En donde dice data file, vamos a seleccionar el archivo que queremos utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar el de crear mascota con estos datos. Lo buscamos, lo seleccionamos. Acá podemos indicarle el tipo de archivo. Por defecto nos selecciona el tipo de archivo que le estamos pasando, un CSV, pero también podría ser JSON. En preview podemos ver un preview de los datos de nuestro archivo. Podemos ver que tenemos name, ID y ID2. El tipo de dato no lo está autodetectando, pero nosotros también le podríamos indicar, este es un string, este es un number, es un boolean. Importante, para los tipos de datos string en el Excel, es importante que los coloquemos entre comillas, para que los detecte automáticamente como texto. Porque si no lo colocamos entre comillas, podría ser detectado como otro tipo de dato. Entonces, por eso los colocamos entre comillas, para que lo detecte como un tipo texto. De estas opciones que tenemos por acá, la más importante para marcar es la que nos dice persist response for session. ¿Eso para qué es? ¿Qué nos permite? Nos permite que el JSON de respuesta de llamado a la request se mantenga luego de que hacemos el llamado. Y esto nos sirve para posteriormente, cuando vayamos a incluir tests en nuestras APIs request, poder ejecutar esos tests en los response de respuestas que nos den. Si no marcamos este check de que nos persista el JSON de respuesta, no vamos a tener un JSON de respuesta contra el cual comparar o hacer o aplicar nuestras pruebas. Vamos a darle run curso API testing para que no se ejecute los llamados a las APIs con la configuración que hemos indicado. Prepara y aquí, como podemos ver, nos hizo los llamados. Son 3 iteraciones. En este caso, acá donde tenemos paste, failed, skip, nos dice todos 0 porque en este momento no tenemos test, pruebas en nuestra API. Acá en la sección script post response no tenemos pruebas que estemos aplicando. Eso vamos a estarlo viendo en posteriores clases. Como no tenemos pruebas, entonces acá esta sección de pasadas, fallidas y saltadas nos sale todo en cero. Nos dice que se ejecutó desde runner con el ambiente dev, tres iteraciones, que duró esto, no se ejecutaron pruebas y que tardó este tiempo promedio. Podemos también ver, por ejemplo, si vamos a View Summary, podemos ver un resuming
de lo que se ejecutó. Y podemos ver que se ejecutó la API crear mascota, que es un post. Y aquí, si tuviéramos pruebas que se ejecutaron, nos saldría verde o rojo, fallidos o exitosos. Como no tenemos prueba, entonces nos sale sin color. Si volvemos a presionar View Results, nos muestra el resultado o el dashboard más detallado. Si queremos ver el detalle de lo que se hizo, por ejemplo, en la iteración 1, vamos a presionar acá y vemos los datos que se enviaron. Entonces nos dice que en el request se mandó este JSON, un ID con el valor 1050, un name con el valor de read y un ID de los tags con el valor 1100, que esos eran los datos que teníamos en nuestro archivo. Vamos a ver ahora el response que nos respondió. Nos respondió el JSON de lo que se creó. El ID 50, el name de perrito y el ID 1100 en tags. Y así con los demás, 2050, 2200. El 3, 3050, 3300 y el name PCC. Esto es cómo podemos utilizar variables de datos de un archivo externo en nuestros llamados a las APIs por medio del Collection Runner. Vamos a hacer otro ejemplo con la API de consultar mascota. En este caso no tenemos body, solamente en el prerequest no le podemos colocar la variable local porque vamos a tomar la variable del archivo. Y acá en el link es donde vamos a colocar nuestro parámetro ID. Este es el valor que va a venir desde el archivo. Vemos que en este momento nos está diciendo que tiene el valor 3050. Eso es porque en este momento está leyendo la variable de ambiente, pero porque la variable del archivo no existe. Lo salvamos. Vamos a irnos una vez más a nuestro runner. Por acá lo tenemos. Marcamos esa API request con consultar mascota por ID. Una corrida manual que queremos 3 iteraciones con un delay de 50 milisegundos. Seleccionamos nuestro archivo, consultar mascotas, un CSV, el preview, nada más trae la columna ID, que es el único parámetro que necesitamos. Le marcamos para que persista el response y ejecutamos. Como podemos ver, aquí tenemos la información de que fue exitoso el llamado. Si entramos al detalle, podemos ver la consulta que nos hizo de esa mascota que fueron las que hace un momento en el llamado de creamos, ahora las estamos consultando. 1050, perrito y 1100. Lo mismo para esta y para la iteración 3. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos para las dos APIs anteriores, pero las vamos a juntar. Vamos a hacer la creación
primero y luego la consulta. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el runner podemos marcar la de crear mascota, la de consultar mascota, ponemos de primero el llamado a la de crear mascota y luego a la de consultar. Hacemos la configuración de una correa manual, 3 iteraciones, un delay de 50 milisegundos y seleccionamos nuestro archivo. ¿Cuál archivo vamos a utilizar en esta combinación, en este ejercicio? Pues vamos a utilizar el archivo de crear mascota. ¿Por qué? Porque es el archivo que tiene los 3 datos: el name, el ID de la mascota y el ID de los tags. El de consultar no nos sirve porque solamente tiene el ID. Lo seleccionamos, que persista el response y ejecutamos. Entonces, como podemos ver en el resultado, primero hizo el llamado al crear mascota. Por aquí podemos ver 1050, perrito, 1100. Inmediatamente hizo el llamado al consultar mascota por ID. Consultó el 1050, que vendría a ser el registro que se creó antes. En la iteración 2, dentro de la iteración 2, llamó a dos APIs. A la de crear mascota, pero esta vez con el valor 2050. Y luego llamó a la de consultar mascota por el valor que creó anteriormente, el 2050. Y por último, en la iteración 3, llamó al crear mascota para crear el registro 3050 y seguido llamó al consultar mascota para consultar ese registro de 3050. También acá arriba a la derecha vamos a ver un botón que nos dice Run Again. Esto es para volver a correr la misma corrida que acabamos de hacer. Aquí vemos que nos da un pequeño mensaje acerca de las corridas adicionales y eso tiene que ver con los paquetes de Postman y la cantidad de corridas que podemos hacer. Nos dice también o nos da la opción de crear corridas automatizadas que pueden ser por horario, usando la consola o usando una integración continua, y nos da también la opción de New Run. Eso es para devolvernos a la pantalla anterior del runner, donde ingresamos la configuración, el orden de las APIs, etcétera, etcétera, y poder hacer la corrida desde ahí. Y nos da también la opción de exportar nuestros resultados. Si los exportamos, lo podemos exportar en un archivo JSON. Que ese archivo JSON lo podríamos leer con herramientas de reporteo, de los que nos muestren más gráficamente los resultados. Con esto hemos podido ver en la clase de
el día de hoy cómo podemos utilizar las variables de tipo datos, que son variables que vienen desde un archivo externo, CSV o JSON, el que preferamos, y cómo podemos utilizar ese tipo de variables en el uso de el Collection Runner. Si te ha gustado la clase de el día de hoy, suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido la clase de el día de hoy, dudas, comentarios, si has podido utilizar este tipo de variables, de tipo datos, cómo te ha ido, también temas que te gustaría ver acá en el canal. Déjanos un like, eso nos ayuda montones, y comparte este video con quienes también estén aprendiendo a automatizar, a hacer pruebas por medio de el API testing.